buenas, queridos compañeros, reciban un caluroso saludo de nuestra parte. Hoy me encuentro aquí con mis compañeros César Sotomayor, Rafael Argel, Luis Sánchez y mi persona, Rafael Vergara. Hoy le vamos a hablar sobre el discurso. Vamos a tratar diferentes temas sobre el discurso y al final vamos a hacer un ejemplo del discurso. Pero antes de esto tenemos que empezar definiendo qué es un discurso. Podríamos decir que un discurso es un razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otra. Es también una especie de exposición oral de algún tema con el fin de persuadir. El discurso está conformado, digamos que, en primer lugar por un tema, un orador y un auditorio. El discurso posee un acto de habla a costa de elementos de todo habla. Consta de un elemento llamado locutivo o locucionario, que consiste en la exposición de un tema prescrito. Ya dígase que en el discurso se vaya a tratar un tema, podría decirse que un tema relacionado con la salud o en diferentes temas, es decir, también pues, en un segundo lugar un tema ilocutivo y locucionario, que trata sobre la referencia que tiene el orador sobre el tema. ¿Qué sabe el orador del tema que se planteó anteriormente? Y en segundo lugar y en tercer lugar y como último, un tema perlocutivo o perlocucionario, que trata más bien de las emociones, creencias y sentimientos que tienen el orador y el auditorio sobre lo que se está hablando a simple vista, sobre sus connotaciones. Buenas, mi nombre es César Sotomayor, integrante del grupo Discurso. Básicamente yo les voy a hablar de las características del discurso, que son entender, informar, convencer, argumentar, la persuasión y el propósito del discurso. Entender que el tema sea de fácil captación para el auditorio y esto se hace por medio del locutor. La información tiene que ser convincente y con base a hechos reales para que el auditorio quede de una forma satisfecha. Convencer va en base al entendimiento y a la información, porque cuando usted tiene y habla con base, se hace más fácil la fluidez del tema. El argumento va en base a los tres anteriores, que en base a la seriedad del tema usted convence, informa y le da a entender a las personas. Con ese es el argumento. La persuasión es una respuesta de acción que se define como la medio de influencia en la conducta en que usted se está dirigiendo al auditorio, y el propósito del tema es lo que en sí quiere usted que le capte el auditorio de una forma sencilla, clara, precisa y convincente. Buenas, yo me llamo Luis Alberto Sánchez y soy del grupo de discurso. Yo les voy a explicar los tipos de discurso. Básicamente son tres: el leído, el temporal y el improvisado. Bueno, el leído, se redacta por escrito y en este el orador pronuncia directamente su mensaje. El improvisado, la improvisación juega un papel muy importante, porque aquí se trata de exponer un pensamiento o un hecho de la vida. Y el temporal, este discurso está situado entre el leído y el improvisado. Y las características son tres, que son la introducción, la conclusión y desarrollo. Y un desarrollo. Y eso. Discurso de comunicación oral y escrita acerca del tema de la igualdad y concretamente sobre el orden de los apellidos. Somos diferentes, yo soy diferente y todos los que estamos aquí somos diferentes. No podemos decir que existan dos seres humanos que sean iguales, y precisamente estas diferencias son las que nos hacen ser únicos, nos hacen ser quienes somos y ser especiales. Pese a esta gran verdad,
Yo sé que si hoy me presentase aquí delante de todos vosotros sin conoceros de nada, al menos podría decir una cosa en la que creo que no me equivocaría. Todos tenéis un nombre. Tenéis un nombre que os identifica y que os define. Pues bien, partimos entonces de la premisa de que todos tenemos un nombre, pero además me atrevería a decir que todos tenéis unos apellidos. Tenemos unos apellidos que nos dan cuando nacemos para identificarnos con la familia a la que pertenecemos. Además, también me atrevería a decir que si todos los que estamos aquí somos españoles, el primero de nuestros apellidos será el de nuestro padre y el segundo el de nuestra madre. Pues bien, todo esto que llevo diciendo desde el principio de mi discurso os pueden parecer meras obviedades, pero no lo son, porque el tema del orden de los apellidos está siendo asunto de debate en la Cámara de los Diputados en España por la presentación de un polémico proyecto de ley acerca de cuál debería de ser el orden de los apellidos. Esta parece ser una más de las medidas del Gobierno para tratar de terminar con la desigualdad que existe en nuestra sociedad entre el hombre y la mujer, pues se considera que la obligatoriedad de que el primero de los apellidos sea el del padre no es más que otra discriminación de la mujer. Se alega además a la hora de tomar esta medida que es necesaria para no caer en inconstitucional, pues se cree que la obligatoriedad de que el primero de los apellidos de los hijos sea el del padre es una medida inconstitucional que va en contra concretamente del artículo 14, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero además, ya no solo en contra del artículo 14, sino también en contra del artículo 9.2, acerca de los principios, pues dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad y la libertad de los individuos y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas. Por tanto, si hacemos una interpretación literal de estos dos artículos, podríamos considerar que la obligatoriedad de que el primero de los apellidos de nuestros hijos sea el del padre podría ser una medida inconstitucional, que va en contra de la libertad de expresión y una discriminación por sexo. Pero además, esto no ocurre solo en la Constitución, sino también en la Ley del Registro Civil, que establece que todos los ciudadanos tienen que tener un nombre y unos apellidos, y que la ley los ampara a todos. Además, concretamente, en el artículo 55 se dice que la filiación determina los apellidos. En los supuestos de nacimiento con una sola filiación, será esta, en el momento del reconocimiento del hijo, la que determina los apellidos, pudiendo el progenitor al mismo tiempo decidir el orden, con la única condición de que la primera inscripción de los nacimientos determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. Y entonces yo me pregunto, si una madre soltera puede decidir cuál es el orden que quiere poner los apellidos a sus hijos, ¿por qué un matrimonio que decide que prefiere que el apellido de la madre vaya adelante no puede hacerlo? Pretendemos que se nos considere un país democrático, donde realmente lo que debería de prevalecer sería la libertad entre los individuos y los derechos y las libertades de estos. Y sin embargo, estamos muy atrasados todavía en aspectos tan cotidianos y aparentemente simples como son estas cosas. En España estamos muy por detrás del resto de los países de la Unión Europea en cuanto a igualdad se refiere, y medidas como estas son las idóneas para terminar con la discriminación. Pese a todo, y aunque para muchos este sea el tipo de avances normales en una sociedad que aspira a ser democráticamente perfecta, muchos discrepan y reniegan de esta medida. Concretamente, y observando algunas de las entrevistas que se hicieron por la calle a diferentes ciudadanos, me llamó la atención lo que contestó uno de ellos, que dijo que toda la vida se ha puesto el apellido del padre delante y todavía no se ha muerto nadie. Es verdad que nadie va a morirse porque el apellido del padre vaya adelante, pero no creo que una tradición como esta sea lo suficientemente fuerte como para renegar del cambio. Además, dentro de nuestra sociedad había tradiciones mucho más tortuosas y violentas que sí que suponían la muerte y que supusieron un cambio en nuestra sociedad.
Porque hay muchos que no se quieren dar cuenta de que ya no somos ni una monarquía absolutista ni la sociedad que se dejó dominar por la dictadura de Franco. Somos un Estado democrático y queremos que se nos considere como tal, y para ello debemos mejorar nuestra condición. En muchos casos y siempre y cuando estas tradiciones vayan en contra de de los principios básicos de la democracia, deberán de ser eliminadas de nuestra sociedad. Por otra parte, esta medida también ha sido atacada alegando que no se ha establecido que el primero de los apellidos de los hijos sea el del padre por mera tradición o por discriminación alguna, sino porque era relevante para la organización del registro civil. Pues bien, si se indaga y se busca acerca de cuáles son las funciones del registro civil, podemos encontrar que la única función que tiene este es recoger la identidad de cada uno de los miembros del Estado, en el que se deja además constancia de los hechos relevantes de cada persona natural, es decir, el nacimiento, la defunción, el matrimonio, el divorcio, etc. Por tanto, yo creo que si una persona que se escribe en el registro civil junto con sus padres, no sería muy difícil de adivinar cuál es el orden de los apellidos que se le ha querido dar, y por tanto no tendría ninguna importancia a la hora de tener en cuenta la organización del registro civil. Con todo, y para finalizar ya, solo decir que el cambio de los apellidos está claro que es una medida en contra de la discriminación, pero muchos han apuntado, y desde mi punto de vista no muy alejados de la verdad, que el gobierno ha decidido tomar esta medida para correr una cortina de humo sobre problemas actualmente más graves como es la crisis económica. Sí. Posiblemente sea así precisamente porque hay problemas sobre la discriminación de la mujer en nuestra sociedad mucho más graves, como por ejemplo porque una mujer desempeñando el mismo trabajo que un hombre cobra menos salario, etc. Además, pese a ello, y a que posiblemente solo sea una excusa para tratar de tapar problemas mayores, creo que no está de más que ya se empiecen a tener en cuenta y se empiecen a tomar medidas contra la discriminación. Y pueden estas medidas, que aparentemente son tan simples, marcar un inicio para un camino muy largo que aún nos queda por recorrer: la igualdad.